Muy buenas tardes a todos. Mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Mientras haya aliento en mí, seguí formándome a tu imagen. Seguí puliendo. Quebrántame, dice esa canción. Tiemblo cuando canto esa canción. Quebrántame, ¿no? Como el alfarero. Quebrántame y hazme de nuevo. Qué fácil que es cantarla. Qué difícil es ser quebrantado. Y mientras haya aliento, que Dios haga su obra en mí, significa nada más ni nada menos que eso. Que Él va a ir quebrantando la vasija deformada. Él va a ir quebrantando nuestros defectos y la va a seguir formando a su imagen. Es doloroso, pero es hermoso. Mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hay que ser valiente para cantar esto, de corazón. Hay que ser valiente para decirle al Señor, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Pero no aflojen, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. ¿Sí? Feliz día a todas las mamás, a todas las no mamás, a todas las casi mamás, las futuras mamás y a todas. Feliz día. Feliz día a todos. Gracias al Señor estamos en el lugar más hermoso del mundo, dice siempre el pastor Ricardo, ¿sí? El mejor lugar donde podríamos estar. Feliz día para los que tienen la mamá lejos, feliz día para los que no la tienen, para los que la tienen enfermita, para todos ellos, feliz día porque estamos en casa en familia y que Dios supla todas las necesidades de cada uno de los corazones tristes, abatidos, de todos los corazones cansados, que esta tarde el Espíritu de Dios nos renueve, ¿sí? Disfrutamos de nuevo de la familia Isa, Karen, Rachel, Priscila, Luisito. Disfrutamos de nuevo la presencia de Miguelito, hacía días que no lo veíamos. Disfrutamos. ¿Hay alguien que hacía días que no los veíamos? Matías, que lo conocí esta tarde, y después del café, la iglesia te va a conocer, Matías, y que bienvenido, muy bienvenido que el Señor te esté hablando. ¿Quién otros que hayan estado un poquito ausentados así, por algún motivo? Todos los otros estamos, ¿quién? Doña Nelly, Marta. ¿Sabes por qué te digo Nelly? Porque mi mamá se llama Nelly y mi hermana se llama Marta. Entonces, no sé, se me armó ahí una... Martita querida, que Dios te bendiga mucho. Bueno, estamos allí. Y Beba, que hace algunos domingos que no venía, y la tenemos hoy con nosotros, estamos juntos. Y Agustín, que está estrenando gorro, y cada uno de los que nos alegra vernos. Es hermoso vernos, y cuánto más cuando tenemos que rendirle culto al Señor y nos amuchamos tratando de que el Señor nos hable, que nos diga qué es lo que nos trajo para escuchar. El Señor nos ha traído para escuchar algo. Perdón. Voy a pedir a las mamás y a los papás, con los bebés de la familia cristiana, ¿sí? Son parte de la familia. Las mamás se sienten muy incómodas y muy molestas cuando el nene hace un gritito. Ojalá esos grititos fueran las cosas que perturban un culto. Me encantaría, cada vez que hay un gritito de eso, mi corazón se llena de gozo. Como papá, como abuelo, como papás de los hijos de la iglesia. Así que, y vienen más grititos, vienen varios grititos más. Y damos gracias a Dios por esos grititos y déjenlos. Si se ponen muy, muy incómodos, bueno, arréglensela, pero por favor no se sientan
incómodas las mamás, los papás, porque el bebé tenga algún gritito de eso. No es eso lo que perturba la paz y la comunión de un culto. Hay muchos silencios que perturban la comunión de los cultos. Entonces, tratemos de ver esto y estar gozosos, ¿sí? Gozosos por... Vamos a seguir con esta serie de temas de las preguntas de Jesús, ¿sí? Dice que hay algo que... Las preguntas de Jesús. Habíamos tenido la introducción el domingo pasado acerca de este sistema pedagógico de enseñanza de Jesús, ¿no? Que Jesús enseña preguntando. Enseña preguntando porque es el maestro de los maestros. Enseña preguntando porque conoce lo que hay en tu corazón y en el mío. Y en vez de decirte lo que vos ya sabés, te lo hace decir a vos. En vez de informarte con información de afuera, te informa con información de adentro. Y esas cosas deslumbran. Cuando el Señor pregunta, se mueven las bases de la humanidad. Se mueven las bases de la espiritualidad. Cuando el Señor pregunta, surgen situaciones dentro nuestro que muchas veces no sabemos qué contestar, no nos animamos a contestar. Y queda la pregunta allí, ¿no? Y queda la pregunta allí. Preguntas de Jesús. Hizo cada pregunta Jesús. Cada pregunta. Y esta noche vamos a ver una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Y cuando pregunta Jesús, ¿por qué me preguntas eso? Muchas veces nos preguntamos, como se preguntaron, el ciego, el leproso, Señor, si tú quieres, ¿qué quieres que te haga? Y estas preguntas que, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me preguntas esto, Señor? ¿Por qué no se lo preguntas a otro? ¿Y para qué? Pero la pregunta que más debe resonar en tu corazón y en tu voluntad es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ante esta pregunta de Jesús? Nunca una pregunta de Jesús es una pregunta al vicio. Nunca preguntó por preguntar. ¿Vieron que a veces nosotros no sabemos de qué hablar? Está aburrida la charla y de pronto preguntamos, ¿vendrá el frío? Me importa poco si viene el frío o no, pero digo, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo con este tipo si estamos los dos callados, nos miramos, no sabemos de qué? Y seguirá, ¿qué opinas? ¿Seguirá este temporal? Y después si él te preguntara, ¿sabes qué preguntaría Jesús? ¿Realmente te importa la pregunta que me estás haciendo? Entonces yo lo miraría a Jesús y diría, la verdad, Señor, ni me interesa si el frío viene, si no frío, y menos que vos no sos, a veces no hablo con un meteorólogo, así que... Entonces estas preguntas que Jesús nos hace, es importante que nosotros las reflexionemos, pero que sepamos tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Señor, gracias por tu palabra y la libertad que tenemos para entrar en tu presencia. Nos enseñaste que el velo se rompió y esa fue una de las respuestas de por qué Dios te había desamparado. Ese velo se rompió y hoy tengo libre entrada, ingreso a tu presencia. Ingresamos con libertad a tu presencia y te damos gracias por eso. Como te cantábamos, te vengo a agradecer y una de las cosas que vengo a agradecerte es esa libertad, Señor, que tenemos para estar en tu presencia. Háblanos, danos inteligencia de lo alto, danos sabiduría para entender tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un tema que es el tema en boga del crecimiento numérico de las iglesias, el tema de los milagros. Y no entendieron los milagros como señales. Los milagros, ¿no? Muchas veces
buscamos desesperadamente los milagros de Dios. Queremos ver los milagros de Dios. Nos movemos dentro del pueblo de Dios para que Dios haga milagros. Y queremos ver más milagros. Y a veces vemos, José nombraba el libro de Hechos de los Apóstoles, un movimiento del Espíritu Santo y los milagros. ¿Quién que no ha leído por primera vez el libro de los Hechos no dijo, si ahora se hicieran tantos milagros, mi fe sería mucho más fuerte? Si hoy se hiciesen los milagros que se hacía, yo estaría mucho más seguro. A mí me haría mucho bien, mucho mejor que los milagros, que se dieran los milagros. Y lo que vamos a ver hoy es el motivo del milagro y que no se entendió y no se entiende a los milagros como señales. Nuestra motivación son los milagros. Nuestra motivación de acercarme a Dios, nuestra motivación de caminar con Dios, nuestra motivación de seguir adelante es vivir milagros. Me encantan los personajes de la Biblia que han hecho muchos milagros. Elías hace milagros. Nuestro objetivo de vida son sus milagros. Camino día por día tratando de ver milagros de Dios. Tratando de ver estas maravillas, demostraciones de Dios. Evaluamos nuestra vida espiritual y la de los demás por los milagros de Dios. En esta iglesia Dios no actúa porque no hay milagros. La vida de aquel siervo de Dios o de aquella mujer de Dios no es una vida tan poderosa porque no hay milagros en su vida. Esperamos ver personas que hagan milagros, cadenas de milagros, semanas de milagros, el mes del milagro, cruzadas de milagros. Hermanos, lo que te estoy diciendo, no te estoy culpando, ni estoy acusando, ni estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí, de muy interior mío, de decir milagros. Me encantan ver los milagros. Yo quiero ver los milagros. Pero profundizando la palabra de Dios, hay que entender los milagros. Condicionamos nuestra relación con Él por sus milagros. ¿Cuántas veces hemos distanciado nuestra relación con Dios porque no nos ha cumplido milagros? Porque no ha hecho un milagro en mi vida. Porque le pedí tal o cual cosa y no me la concedió. Porque yo necesitaba ese milagro y Dios no me escuchó. Dios tiene otras ocupaciones mucho más y condicionamos nuestra relación con Él por los milagros. Medimos el éxito de nuestros ministerios por medio de los milagros. Si es positivo, si no, si el ministerio que estamos haciendo lo medimos por medio de los milagros. Y no hemos aprendido a evaluar y a ver los milagros de Dios como señales. Los hombres de Dios, la palabra de Dios dice que alrededor de la vida de los apóstoles, por medio de señales y muchos milagros, hablaban de Dios. No es que el milagro, que esté mal que yo le pida milagros a Dios. No es que esté mal que a mí me encante ver milagros. No está mal, el milagro es de Dios. Y Dios es un Dios de milagros y sigue haciendo milagros. Que yo esté parado aquí al frente hablando de Dios es un milagro. Que vos estés sentado escuchando de Dios allí es un milagro. Así que no estoy hablando mal de los milagros, pero no los entendieron como señal. Y vamos a desarrollar un poquito más allá. Fíjense, buscaba hoy en las definiciones del hebreo, hot, signo, significa milagro. Muestra, augurio, señal.
prodigio, maravilla. Del griego dunamis, dinamita, poder, ¿no? Poder. Semeion, señal. La palabra española proviene del latín miraculum. Díganme Grondona. ¿Vieron Grondona cuando habla así? El licenciado Elefantini. Algo maravilloso, una cosa extraña, algo admirable, ¿sí? Del verbo mirari, maravillarse, asombrarse, sorprenderse. Nos quedamos en la sorpresa, nos quedamos en la admiración del milagro, pero perdemos el sentido del milagro, que es una señal. Y la señal no es la cosa en sí misma, ¿sí? Cuando yo veo restaurante y una flecha para allá, no me quedo a comer en el cartel, en la flecha, ¿o sí? ¿Me siento en la flecha a comer? No, ¿cierto? ¿Qué hago? Sigo la señal, porque dice que el restaurante está para allá. Y cuando busco una farmacia y la flecha está para allá, no me paro y en el cartel que dice farmacia y está la flecha para allá, porque es la señal. Entonces sigo buscando para poder encontrar lo que la señal me va mostrando. Y no entendemos al milagro como signo, como muestra, como señal. No entendieron las señales. Y vamos a ver un pasaje, vamos a leer un poquito, un texto larguito pero muy hermoso, así que yo le voy a pedir que agarre la Biblia, que comparta con el hermano que tiene al lado. Vamos a leer un trozo de la historia de Jesús en el Evangelio de Juan. El que no puede leer, me escucha atentamente, es una historia hermosa. Juan capítulo 6 nos va a hablar de un evento de la vida de Jesús, donde vamos a ver a Jesús desesperado, tratando de compartir el evangelio de Él. Desesperado intentando que la gente entienda y crea en el que Dios ha enviado, que es Él. Si nosotros podemos percibir el estado de ánimo de Jesús, si nosotros podemos percibir la desesperación de Jesús porque la gente entienda lo que quería decir, es hermoso. Es hermoso ver al Señor queriendo, por favor, esto, lo que quiero decir es esto. Lo que deben entender ustedes es esto. ¿Sí? Este relato que vamos a leerlo una vez y luego el desarrollo lo voy a hacer rápido, pero quiero que no se pierdan en la lectura de la palabra. Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía. Le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganle a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y, después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos:
recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Con gusto lo recibieron en la barca y en un momento llegaron a la tierra a donde iban. Verso 22, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaúm a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste aquí? Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que les ha enviado. Verso 30, le preguntaron entonces: ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen, aunque me han visto. Todos los que el Padre me da, vienen a mí. Y a los que vienen a mí, no los echaré fuera. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el último día. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces: dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron.
Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él de la misma manera. El que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Gracias por seguir la lectura. Hasta aquí la palabra y un pasaje hermoso. Jesús hace un milagro tremendo, la gente necesitada multiplica los panes, los peces, 5.000 hombres más todas las otras personas, y de pronto esto moviliza a la multitud. Llega la noche, la gente come, se recoge lo que sobra, Jesús se retira al monte a orar solo, cae la noche, los discípulos suben a la única barca que había, parte la barca hacia Cafarnaúm, la gente vio que Jesús no había subido con ellos, de pronto se levanta la gran tempestad, sus discípulos ven a Jesús venir caminando sobre las aguas, sube a la barca, cruzan al otro lado, la gente no lo ve más a Jesús, los discípulos se fueron, la única barca que había ahí era esa, Jesús no iba con ellos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jesús? En eso venían otras barcas de un lugar cercano, se acercaron allí, vamos a buscar a Jesús, se subieron a las barcas, llegaron a Cafarnaúm, Jesús estaba allá. Oh Señor, ¿cómo hiciste para venir hasta acá? Y se desarrolla esa historia allí, ¿sí? Se desarrolla esta situación que desnuda nuestra propia intención con respecto a los milagros. En un contexto de necesidad visible, seguimos el milagro, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 2? Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. En un contexto de tanta necesidad, los milagros indudablemente son lo que sacia nuestra necesidad, ¿sí? Y pongo las necesidades visibles porque son las necesidades que generalmente nos llevan a los milagros. Montones de necesidades que no tenemos en cuenta y que ni siquiera las valoramos. Lo urgente. No tengo trabajo, no tengo salud,
no tengo unión matrimonial, no tengo una situación tremenda, se me vino la noche. En lo urgente, generalmente busco el milagro en el momento en que veo la necesidad visible. Aunque tengo montones de necesidades que no las tengo ni en cuenta. Porque desconozco lo que realmente me hace falta. Cuando trabajaba en el programa había un dicho que decía: ten cuidado con lo que pides, porque se te puede otorgar. A veces pedimos cosas que ni sabemos lo que pedimos porque creemos que eso es lo que necesitamos. Porque si Dios me diera plata, porque en este momento necesito plata, porque yo con 100.000 pesos solucionaría todos mis problemas. Porque la necesidad visible es una deuda. Y Dios mira y dice: no, lo que necesitas no es plata. Y podemos seguir hablando toda la noche de esta necesidad, lo que nos lleva al milagro. Lo que nos lleva al milagro. Quedamos anclados en el milagro y no podemos entenderlo como señal. Fíjense lo que dice el verso 14. El verso 14 dice: la gente al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús decía: de veras este es el profeta que había de venir al mundo. Y como Jesús vio que lo querían hacer rey, de veras este es el profeta. ¿Por qué este es el profeta? ¿Por qué? Y Jesús veía eso. Este es el profeta. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser este? ¿Por qué la gente decía: este es el profeta que había de venir? Les estoy preguntando. ¿Ah? Sí, imagínate, alimentó 20.000 de un toque. Acá se solucionan todos los dramas. Imagínense Israel, el poder de este es no hay otro. Este es el Mesías que había de venir. Y Jesús veía por qué ellos expresaban: este es el Mesías que había de venir. Y sentía en su corazón: no están entendiendo nada. Este es el Mesías que había de venir porque estoy solucionando un problema momentáneo, un problema urgente. Hay mucha gente, tienen hambre, ¿qué van a comer? Señor, ni siquiera el salario de un año. Bueno, vamos, démosle de comer. Solucionó el hambre. Comieron hasta llenarse y sobró. Este es el Mesías que había de venir. Jesús decía: no. Quedamos anclados en el milagro y no podemos ver más allá. El milagro muestra o señala la gloria del Dios del milagro. El milagro no es nada en sí mismo, mi hermano. El milagro en sí mismo es una maravilla. Y quedo maravillado del milagro. Y me encanta y Dios me bendice con los milagros que hace. Pero el milagro es la señal que me muestra al Dios que hace el milagro. ¿Se entiende? El milagro es la silla que me muestra la fábrica de sillas. El milagro es el cartel que muestra la gloria del Dios que hace, que tiene poder. Pero el milagro no muestra el camino al tema puntual. El milagro no es: le solucionó el hambre. Y, hermanos, 6 horas más tarde, esas 20.000 personas tenían hambre de nuevo. 6 horas más tarde, esas personas estaban en la misma pobreza que vivían. El que no tenía trabajo, no tenía trabajo. El que no tenía pan en la mesa, no tenía pan en la mesa. 6 horas más tarde habían digerido lo que habían comido y se había acabado. El pan y los peces ya no estaban más, los pescados. Chau, se acabó el milagro. Pero nos quedamos anclados allí, ¿sí? El milagro muestra, señala, es la señal de la gloria del Dios del milagro. Sin la luz del Espíritu, ¿sí?, lejos de guiarnos, nos aleja del propósito de Dios.
Fíjense que muchas veces el milagro, en vez de orientarnos, cuando no lo entendemos como señal, de pronto nos centraliza equivocadamente. Y fíjense lo que dice el verso 15. Dice que Jesús se dio cuenta que de prepo, ¿qué querían hacer con él? Pero Jesús no quería ser rey. Jesús no es rey. No decimos que es rey de reyes. Y entonces, ¿por qué dice que se fue? Porque lo querían hacer rey. Les estoy preguntando, ¿eh? Cuando se enteró que lo querían hacer rey de prepo, ¿qué quería hacer? ¿Quería elecciones él? Ya era rey. ¿Cómo? Vino a otra cosa. ¿Sí? ¿A qué otra cosa vino? ¿Cómo? ¿A cumplir qué misión? A morir por nosotros. ¿Venía a ser rey? ¿Era rey o no? ¿Sí? ¿Cómo? Venía a ser siervo, venía a ser rey, no el tipo de rey que esta gente hablaba de otro reinado. Esta gente lo quería hacer rey, pero no el reinado que Jesús quiere reinar en tu vida. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces quiero ese tipo de rey? Yo quiero ese Jesús en mi casa, el que no me haga faltar nada. Yo quiero ese Jesús en mi auto, el que no lo haga que se acabe la nafta, que se rompa el auto, que se gasten las gomas, que me accidente. Yo quiero ese Jesús en mi trabajo, que siempre me vaya bien, que no tenga absoluta. Yo quiero ese rey. Ese es el rey que esta gente querían hacerlo rey. Verso 25, 26 y 27. Fíjense, qué interesante, porque dice que cuando llega la gente esta que de pronto ve que se van los discípulos en la barca, Jesús no va con ellos, ¿sí? Pero después llegan allá y está Jesús allí. ¿Qué le preguntan? Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? ¿Qué les contesta Jesús? Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales. Qué áspero, Jesús. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Dormiste mal? ¿Tuviste toda la noche en vela orando y estás de mal carácter? Te preguntamos, Señor, ¿cómo llegaste acá? Ustedes verdaderamente me buscan porque comieron. Hermanos, ¿qué le preguntan? ¿Por qué le están preguntando cómo llegaste? ¿Cómo? ¿Por qué te escapaste de nosotros? ¿Qué forma había de llegar allí? ¿Cómo? Solo en barca. Y ellos habían visto que él no iba en la barca. ¿O sí? Habían visto, lo dice la palabra. Ellos habían visto que la barca salió ¿con quién? Con sus discípulos solamente. ¿Sí? Pero resulta que después Jesús no estaba. Acá en la costa no estaba. En la barca no había ido. De pronto vienen las otras barcas y ellos cruzan y lo encuentran allí. Señor, ¿cómo viniste aquí? Contanos otro milagro, Señor. Mostrame cómo viniste. Muchachos, ¿saben qué hice? En medio de la tempestad iba caminando sobre las olas. Jesús dice, no entienden el sentido del milagro. No entienden el milagro como señal. Ustedes solamente buscan el milagro por el poder y se quedan maravillados con el milagro. Y ustedes me buscan porque se llenaron. Me buscan por el milagro que hice ayer. Vienen a llenar su emoción, vienen a maravillarse de lo extraordinario del milagro. Pero me contesta a mí el Señor, ¿eh? Muchas veces me encuentro pidiéndole al Señor, por eso me encanta esta canción que dice, no vengo a pedir, solamente vengo a agradecerte. Es difícil,
con tantas necesidades que tenemos y un Dios tan generoso y tan dador y tan bondadoso, venir y no pedir, a no pedir. Vengo a agradecerte. Señor, hoy te quiero bendecir. Pero Jesús, desesperado por esta situación, no entienden, muchachos. Esto es una cuestión, ustedes no entienden que el milagro es la señal que les estoy haciendo para decirles que estoy tratando de que ustedes vean que Dios me ha enviado y que yo soy el salvador de sus vidas. Y que lo que quiero es llenar el hambre y la sed interior, espiritual, eterna. Lo que quiero es darte al Dios dador de la vida. Lo que quiero es tener comunión contigo, no ser tu proveedor. Quiero ser tu Dios. Quiero estar contigo todos los días. Quiero vivir tus emociones. Quiero guiarte en cada momento. Quiero ser partícipe de tus decisiones, de tus planes, de tus proyectos. Quiero ser tu guía. No, todo es que justamente el Espíritu, sin el Espíritu, por eso veíamos recién, sin el Espíritu, la obra del milagro queda en la maravilla, ¿sí? No entender el milagro como una señal espiritual nos lleva a materializar todo, justamente. No entender el milagro como lo que me muestra nos lleva a materializar todo. La pregunta del verso 28, ¿qué le dice la gente a Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? La misma pregunta que le hace el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para hallar la vida? Hacer. No. Cuando el milagro no lo vemos espiritualmente, cuando no vemos hacia dónde nos guía, materializamos todo. ¿Qué tengo que hacer? No, lo único que tengo que hacer, la respuesta del verso 29, ¿qué es? Creer. Creer que Dios me ha enviado. Crean en mí. Este es el motivo del milagro. Esta es la función del milagro. ¿Sí? ¿Quién ha pecado, este o sus padres? No, ni este ni sus padres necesariamente. Esto es algo que ha pasado para que Dios muestre su gloria. La confusión de modelo, Jesús, Moisés. ¿Qué tenemos que hacer? Porque nuestros antepasados hacían señales. Moisés nos dio de comer pan del cielo. Jesús le dice, están equivocados. No entendieron absolutamente nada. Moisés era un simple siervo que les hacía dar por Dios el pan del cielo, pero Moisés, ustedes comieron y murieron. Y comieron y volvieron a tener hambre. Pero acá la cosa es distinta. El pan del cielo soy yo, dice Jesús. Y con el que hay que tener comunión es conmigo. Y yo no les hago dar el pan, yo soy el pan. Y el que no me come, el que no me internaliza, el que no se apropia de mí, el que no tiene esa comunión de recibirme en su corazón, como dice Juan 1:12, los que creyeron y le recibieron, tuvieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay otra forma. No confundan esta situación de Moisés. Moisés les dio de comer para saciar su hambre. Jesús, yo soy el pan que baja del cielo. Yo soy ese pan. El pan que va a saciar el hambre para toda tu vida. El que de mí come no tendrá nunca más hambre. Nunca más tendrá la necesidad de salvación, porque será el poseedor de la salvación. No tendrá necesidad de vida eterna, porque será el poseedor de la vida eterna. No tendrá necesidad de estar con Dios, porque ya estará con Dios todos los días de su vida. ¿Se entiende? Pero no entendieron las señales, no entendieron el milagro como señal. La diferencia entre no entender y no aceptar la dice el verso 60.
Cuando Jesús dice, yo soy el pan y yo soy el bajado del cielo, y conmigo tenés que tener comunión, y te tenés que entregar, y tenés que morir para seguirme, y tenés que adoptar mi vida resucitada en vos para realmente tener una vida nueva, y tenés que renunciar a todo lo tuyo, y ya no sos vos quien vive, sino que soy yo quien vive en vos. Ahí se provoca el verdadero milagro, ¿sí? Pero ¿qué dice el verso 60? Alguien que lo lea fuerte. Bien. Acá, y esto es una frase que me gusta y la repito muchas veces. Hay una gran diferencia entre no entender y no aceptar. Cuando alguien no entiende, Dios le explica. Nicodemo llegó de noche y le dijo, Señor, sabemos que Dios te ha mandado, porque nadie puede hacer las cosas que vos haces si no está Dios con él. Mira, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo, Señor, nacer de nuevo? Tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. Pero ¿cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre? Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del espíritu. De cierto te digo, no te maravilles, Nicodemo, que te diga que todos tienen que nacer de nuevo. Siendo vos maestro de la ley, Nicodemo, ¿cómo no vas a saber? Y se tomó su tiempo porque Nicodemo quería entender. Y cuando leemos en los evangelios el final de la vida de Nicodemo, ese Nicodemo jugado ante el Sanedrín, ese Nicodemo poniendo la cara por Jesús, defendiendo, entonces vemos que Jesús se tomó el tiempo para explicar lo que alguien no entendía. Si vos no entendés el mensaje del evangelio hoy, Dios te lo va a explicar y Dios te va a dar entendimiento. Pero yo te pido que vos disciernas si no lo entendés o no lo aceptás. ¿Sí? Porque hay una frase muy común que cuando a alguien le dicen no, generalmente se le pregunta, ¿qué parte del no entendés? ¿Puedo ir a...? No. Pero escúchame, no. Pero si yo... No. ¿Qué es lo que no entiendo? No lo entiendo, no lo entendés, no. No lo aceptás. Y esto es muy importante que vos te lo respondas. ¿No entiendo el evangelio? ¿No entiendo a Jesús? Yo lo siento en un estado de desesperación a Jesús, queriendo decir, entiendan esto. Yo soy el pan. Yo soy el bajado del cielo. Yo soy el que tienen que comer. El que come y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día último. Desde entonces, dice que muchos de los que seguían a Jesús los dejaron. ¿Sí? ¿Sabe que mucho tiempo no había leído rápido esta frase? Y yo me había imaginado que cuando Jesús les dijo esto a ellos le contestaron a él, muy duro esto que vos decís, no, realmente no, y que se pegaron la vuelta y se fueron. Pero no, parece que fue gradual esto. En la forma en que Juan lo relata, dice que desde este día, muchos de los que seguían a Jesús ya no andaban con él. Y el Señor se dio cuenta, se da cuenta que hay muchos que ya, esto que decís, Señor, es muy bravo. No puedo, la verdad que no te entiendo, no te comprendo, no, pero sí, lo que pasa es que vos le hablás a los 89, pero yo soy el 90 y mi situación es distinta. Yo tengo 5 hijos, yo trabajo 15 horas por día. No, lo que pasa es que yo soy solo, lo que pasa es que yo tengo 60 años. No, lo que pasa es que desde entonces muchos de los que seguían lo dejaron, ¿sí? Y a veces, y nos duele cuando alguien deja a Jesús, y muchas veces como hermanos en la fe sentimos que me han dejado a mí. Cuando alguien se aparta de la fe, me duele porque siento que me dejó a mí, ¿no? Y hermano, que vos me dejes a mí, honestamente, qué sé yo, te puede perjudicar y hasta en una de esas
te conviene. Pero que te apartes de Jesús, eso es algo que nos duele porque sabemos las consecuencias. Muchos de los que andaban, ya no andaban con Él. Y Jesús se da cuenta de eso. Entonces, dice que de pronto les mira a los de Él, como dice el pastor Ricardo, al núcleo duro, ¿sí? Y les dice la pregunta difícil, la pregunta que realmente mueve el piso, pero pregúntate por qué pregunta Jesús esto, ¿no? Porque mira a sus discípulos y los ve y ve que estas palabras de Él han sido palabras que han pegado muy fuerte, han chocado muy fuerte, demandan de nada menos que de la vida de cada uno. Y entonces les pregunta, ¿quieren irse ustedes también? Muchachos, no tengo otra cosa. No quiero, yo no les voy a dar un mensaje proselitista. No quiero el voto de ustedes. No quiero el voto de ustedes. Jesús dice, yo te quiero a vos, pero no tengo otra cosa para ofrecerte. El apóstol Pablo dice, los griegos quieren sabiduría y los judíos milagro. Y nosotros predicamos a un Cristo y a este crucificado. Y Jesús te mira y te dice, ¿querés irte vos también? Pero no te lo dice como echándote, hermano. Porque vos sabés que cuando nosotros decimos esto, si a mí alguien me dice esto, yo lo primero que le pregunto, ¿qué? ¿Me estás echando? ¿Qué te molesta que esté acá? Y no es que Jesús les molestaba a los de Él. ¿Saben qué? Lo que a Jesús le dolía era que hubiese gente perdiendo el tiempo, caminando detrás de Él, esperando un rey que Él no iba a ser nunca. Un líder que Él no iba a ser nunca. Un caudillo que Él no iba a ser nunca. Un Dios proveedor, el Dios aspirina, el Dios mamón que provee, que no iba a ser nunca. Entonces le dice, muchachos, no pierdan el tiempo. Si ustedes piensan igual, tomen distancia. ¿No? Bueno, hay personajes que hemos visto que se bajaron y se fueron, ¿no? Cada uno sabe y toma las decisiones. Hay un pastor que me gusta mucho que dice, esto es democracia, cada uno hace lo que quiere, cada uno es libre de tomar y de decirle, Señor, pero también está la otra opción, ¿no? La opción que tomó Simón, que realmente le dijo, Señor, ¿a quién podemos ir? ¿A quién podemos ir, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Mientras pido a los músicos que se acerquen, pido a la iglesia que se ponga de pie y pido que cada uno pensemos acerca del Dios que quiero, del Dios que busco, del Dios que necesito y del Dios que voy a encontrar o no lo voy a encontrar nunca. Si busco el Dios, el milagro, si me quedo en el milagro de Dios, no voy a encontrar a Jesús, el Jesús de la Escritura, mi hermano, el Jesús de la vida, el Jesús que vive, el Cristo que está hoy con nosotros, el Cristo que te llevas a tu casa, el que se sienta en la punta de tu mesa, el que está cuidando tu dormitorio, el que cuida tu economía. Ese Jesús, ese es el que yo quiero, pero no lo busques quedándote centrado en el milagro. Jesús hoy te dice, ¿querés irte? Si te deslumbré, si te desmoralicé, si se te cayó el ídolo. Jesús no es un ídolo. Jesús no es un ídolo. Entonces, si se te cayó el ídolo, lo siento, dice Jesús. ¿Sí? Pero yo quiero a Jesús.
Yo quiero a Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey siervo, el que vino a servir, el que vino para que yo no tenga más hambre, para que yo no tenga más sed. Al que viene a Él no le echa fuera. El que me va a resucitar en el día último. El que prometió estar conmigo todos los días hasta el fin. Ese Jesús quiero. Y ese Jesús hoy te dice, abrime la puerta de tu corazón. Y yo quiero vivir con vos. Yo quiero irme contigo a tu casa. Quiero irme contigo a tu matrimonio, a tu familia. Quiero criar tus hijos con vos. Quiero enseñarte a elegir, a discernir. Quiero cubrirte. Quiero saciar todas tus necesidades. Y quiero darte vida eterna. Quiero hacerte un hijo, una hija de Dios. Cantamos esta canción. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Querido Señor, quizá estuve buscando equivocadamente todo este tiempo, quizá me desvío por momentos por la gran necesidad que paso. Vos conocés mi corazón, Señor. ¿Quién mejor que vos conoce mi corazón? Yo quiero esta noche, Señor, abrir mi corazón y recibir a este Cristo que no me echa fuera. Señor, este Cristo que aunque mi padre y mi madre me abandonen, se hará cargo de mí. Este Cristo que es el pan de vida. Este Cristo que es el agua que brota para vida eterna. Señor, entra en mi corazón esta noche. Abre mi mente, Señor. No permitas que quede detenido ante el milagro. Señor, muéstrame tu rostro. Muéstrame, Señor, tu corazón. Muéstrame tu voluntad. Muéstrame tus planes. Señor, si estoy maravillado por un milagro, por 2, por 10 milagros, dice tu palabra que no podemos imaginar lo que sos capaz de hacer si nosotros nos entregamos en tus manos. Señor, quiero que hagas de mí un obrero de valor. Quiero que hagas de mí un hombre, una mujer tuya. Señor, quiero hacer de mi vida un instrumento de salvación. Enséñame, ayúdame, Señor, a llevar salvación a otros. Quiero ser útil a tanta gente que está como yo hoy necesitado. Quiero ser útil a tanta gente que está como yo hoy caído. Señor, haceme un instrumento tuyo. Padre, te pido perdón.
Te pido perdón por mi egoísmo. Te pido perdón por mi falta de fe. Te pido perdón por lo corto de mi visión. Porque, Señor, me he conformado con tan poco por mi mezquindad, Señor. Señor, hoy quiero abrir mi corazón y quiero soltar lo poco que tengo. Quiero soltar lo que soy, Señor, en tus manos para encontrarte, para encontrar la vida, Señor. No quiero cuidar ese ranchito miserable, Señor, esa empresita miserable. No quiero, Señor, ser egoísta. Quiero soltar en tus manos todo lo que tengo, todo lo que soy. Señor, mi vida, mi tiempo, mi familia. Señor, quiero dártelo. Quiero, Padre, renunciar a mí para encontrarte como la vida. Porque vos lo prometés, aquel que pierda su vida la hallará. Señor, yo quiero hallarte, quiero hallar al Cristo resucitado y quiero identificarme con Él y quiero vivir esa vida resucitada desde ahora en adelante, Señor. Enséñame, por favor, Señor. Enséñame a vivir como vos vivís. Enséñame a hacer las cosas que vos hacés. Enséñame, Señor. Quiero darte gracias por tu palabra en esta noche. Quiero pedirte, Señor, por cada una de las familias aquí representadas, en el nombre de Jesús. Amén.